Es un gran placer estar aquí con ustedes. A muchos, si los conozco, discúlpenme, tal vez no me acuerdo muy bien de ustedes. A los que ya conozco, saludé y platicamos de tiempos atrás. Pero reciban muy bien los saludos de los hermanos de Bastrop. Reciban muy bien los saludos de los hermanos que platicaron conmigo y sabían que iban a venir para acá, unos cuantos hermanos de Pasadena, otros de Austin. Reciban los saludos también de ellos. Y en esta tarde vamos a tener un poco de historia, un poco de geografía. Tendremos también un poco de tradición cuando estamos hablando. Lo que miren ahí en este edificio que está aquí, existe hoy en día en la ciudad de Jerusalén. Este edificio supuestamente fue puesto en el segundo siglo, al final del segundo siglo, en el lugar donde Jesucristo fue latillado, donde fue castigado. Y vamos a hablar sobre este tema de la vía dolorosa. Y me podrán decir, hermano, ¿qué es esto de la vía dolorosa? Verdaderamente vamos a hablar de cómo estos lugares que todavía existen, que usted y yo, si queremos, podemos comprar un boleto de avión, irnos a Jerusalén y mirar dónde caminó nuestro Señor Jesucristo. Porque el lugar existe hasta hoy en día. Y las personas que conocieron los eventos en el segundo siglo, en el tercer siglo, empezaron a poner un montón de edificios que cuando pasó el tiempo, unos cuantos se los quedó la Iglesia Católica, otros cuantos se los apropiaron la Iglesia Ortodoxa, otros cuantos, los mismos que estaban ahí, se me está ahorita escapando el nombre de este grupo de personas árabes que vivían ahí, que originalmente eran cananitas. Al rato me recuerdo, disculpen con eso. Pero se apropiaron de estos edificios que originalmente fueron para conmemorar la vida de Jesús. Y miramos aquí un poco más. Porque la vía dolorosa, una cosa que no les dije, la transparencia va a estar en inglés. Así que todo lo que miren en la transparencia va a estar en inglés. Voy a estar hablando todo esto en español, así que no se preocupen. Van a necesitar sus Biblias, van a necesitar abrirlas, van a necesitar seguir la lectura. Porque aunque los versículos van a estar en inglés aquí arriba, la lectura va a ser en español completamente. Así que no se preocupen mucho de la transparencia ahí. Pero la vía dolorosa, o el camino del sufrimiento, que es lo que significa la vía dolorosa, porque se oye como español, pero verdaderamente es italiano, la vía dolorosa. Y es una calle. Esta vía dolorosa es una calle en la ciudad de Jerusalén que usted y yo podemos ir a visitar. Si tienen unos $5,000 ahí guardados que no necesitan, se puede ir a visitar allá a Jerusalén y puede quedarse y puede caminar este lugar. Cada viernes hay una procesión en que caminan supuestamente por esta calle donde Jesucristo caminó desde cuando estaba con Pilato hasta Gólgota. Y por esa calle es, según los historiadores y los que estudian todo esto, que pasó Jesucristo. O cuando menos lo que las personas del tercer siglo pensaban que por dónde pasó Jesucristo. Miremos un poco más. Verdaderamente hay 14 estaciones conmemorativas que hablan de cuando Jesús paró o platicó algo o un suceso bíblico, pero hay muchas que están basadas en solamente tradición y no la Biblia. Y como hay diferentes estaciones dependiendo en las diferentes tradiciones y también dependiendo en la secta religiosa que las controla, no vamos a seguir las etapas o los pares que tiene la vía dolorosa según la calle, sino que vamos a usar la Biblia.
y los pasos de la Biblia que están escritos, que sabemos que son seguros, que sabemos que son de Cristo, que sabemos que Dios autorizó hasta que hoy en día nosotros podamos leerlo en la Biblia, esos van a ser los únicos pasos o estaciones de la vida dolorosa de los que vamos a hablar. Quiero que miren esto. Este lugar que está aquí es el Monte de los Olivos. Estos arbolitos que están aquí son olivos. Y esta parte que está aquí es la pared del templo. Así que si usted se para en la última pared del templo, que queda del templo de Herodes y también de Salomón, si se para ahí y se fija al cruzar la montaña está así. Si cruza de este monte donde está Jerusalén al otro monte, es el Monte de los Olivos. Es como una milla de camino. No está tan grande ni tan lejos. Pero así es como se mira hoy en día. Usted y yo lo podemos visitar. Nuevamente tiene esos $5,000 ahí guardaditos que quiere usar. Se va a Jerusalén, se queda unos días y puede pasar a mirar todas esas cosas. Porque todas estas cosas existen hasta hoy, demostrando que todos los eventos bíblicos fueron verdad. Muchas de las ciudades que encontraron los arqueólogos en esos lugares, las encontraron porque leyeron en la Biblia dónde estaban. Sabían que que la ciudad de Jericó estaba a ciertas millas de otra ciudad, a ciertas millas del Mar Rojo, a ciertas millas del Mar Muerto. Y así como dice la Biblia, estos arqueólogos fueron y encontraron la ciudad. Y muchas ciudades de esa tierra de Palestina que estaban enterradas y perdidas, fueron encontradas porque las escrituras decían dónde se encontraban. Muchos arqueólogos querían decir, no, vamos a demostrar que la Biblia es mentirosa y que no es cierto cuando encontremos estas ciudades y no son las ciudades que dicen. Y se sorprendían una y otra vez cuando sacaban esa ciudad y encontraban el nombre de la ciudad. Y encontraban que el nombre de la ciudad era exactamente el nombre que le ha dado la Biblia. Bueno, aquí está otra vez la ciudad de Jerusalén. Pueden ver, aquí era donde estaba el templo. El templo era grandísimo. Y aquí estaba el Monte de los Olivos. Hoy, si van a Lucas 22 en sus Biblias, ahí es donde vamos a empezar. Jesús estaba acá, en el aposento alto, después de la última cena, sale por este lado de la ciudad, camina por aquí y se va al Monte de los Olivos. Y ahí es donde vamos a empezar. Quiero que abran sus Biblias. Necesito que lean juntamente conmigo Lucas 22, capítulo 22, versículo 39 y 40. Vamos a parar y quiero que noten lo que está pasando. Dice, y saliendo, se fue, como solían, al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Aquí miramos a Jesús. Se acababa de acabar la cena del Señor. Se acababa de acabar aquel momento en que los discípulos habían sido lavados por Jesús y purificados. Aquel momento en que Jesús estaba siendo preparado para su muerte y luego vino al Monte de los Olivos que miramos hace ratito y fue a orar, no como algo nuevo, no como algo que pues ahora me voy a morir, pues voy a ir para allá. No, fue a orar ahí, porque allí acostumbraba a orar. Cada vez que Jesús y sus discípulos iban a Jerusalén, iban al Monte de los Olivos a orar. Tenían una costumbre de ir ahí para dedicarse a la oración, para dedicarse a comunicación con nuestro Señor. 41 y 42.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasad de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí miramos otra vez que Jesús no se quedó inmediatamente ahí con los discípulos orando, sino que se fue como un tiro de piedra, básicamente como de aquí hasta allá atrás, hasta la pared que está allá atrás. Y se puso a orar, y empieza diciendo, bien claro, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas personas no entienden qué quiere decir esto de la copa y empiezan a inventar historias de que, de aquí está Jesús, que no quiere morirse. Aquí está Jesús. Ahora, les voy a decir que Jesús sí tenía miedo. Porque cuando está hablando de copas aquí, está hablando de copas de ira. Jesús, para salvarnos, para derramar su sangre, no tenía que sufrir todo lo que iba a sufrir. No tenía que sufrir todo eso. Solamente tenía que pagar su sangre. Pero Jesús sabía todo lo que iba a venir. Sabía todo lo que iba a ser torturado. Sabía de antemano todo lo que le iba a pasar. Y le pide al Padre que si puede quitar esta copa de ira que va a caer sobre él. No la muerte, pero la copa de la ira. Pero dice Jesús que no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Miremos un poco más. 43 y 44. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Grandes gotas de sangre. Ahí está Jesús pidiéndole a Dios que le pase esta copa de ira. No le está pidiendo que le quite la muerte, pero que no sea tan feo, que no sea tan doloroso. Y cuando mira a Jesús al ángel, se acaba de dar cuenta de algo. El ángel viene a fortalecerle. Y Jesús se dio cuenta que la respuesta del Padre era que esa copa de ira tenía que sufrirla. A veces nosotros, hoy vamos a hablar un poco más de eso, queremos que todas nuestras oraciones Dios nos las cumpla. Y vamos a hablar un poquito más de eso en unos momentos. Pero aquí está Jesús, el Hijo de Dios, un hombre que nunca pecó, un hombre que vino, sanó personas de enfermedades, sanó personas endemoniadas, le dio de comer a multitudes, el Santo de Israel, y le pide a Dios, y la respuesta de Dios es no. La respuesta de Dios es no. Le pide a Dios que le quite la copa de la ira que va a tomar. Y Jesús le dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la respuesta del Padre fue no. Y miramos la angustia que tenía. El ángel viene ahí a consolarlo y oraba más fuertemente. Se entregaba completamente a Dios, y su sudor era como grandes gotas de sangre. 45. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús ya viene, ya sabe lo que va a pasar,
ya recibió su respuesta del Padre, ya entiende que la copa de la ira la tiene que beber, ya fue consolado, porque todos nosotros, Jesucristo fue humano. Jesucristo aquí tuvo temor de lo que iba a venir. Jesucristo aquí tuvo debilidad, pero se entregó a Dios y tuvo confianza en el Padre. Jesucristo pidió que cuando menos su muerte no fuera tan difícil, tan dura, tan ardua. Y el Padre le dijo que tenía que ser así. Los discípulos sabían de su muerte y por la tristeza, yo no sé ustedes, pero cuando ha habido una tristeza, una muerte en su familia muy grande, de algún familiar que no ha sido cristiano, cuando ha tenido una pérdida grande, que se suelta y llora. Ustedes saben lo que estoy hablando. Creo que cualquier persona que está aquí de mi edad ha tenido una pérdida así y sabe lo que siente cuando estamos tan agobiados, tan decaídos, que después de un llanto profundo caemos en un sueño igualmente de profundo. Eso es lo que le estaba pasando a los apóstoles. Jesús ya les dijo, voy a morir. Él sabía eso, ya se los había dicho. Le pidió al Padre, Señor, por favor, sí, está bien, voy a morir, pero que no sea tan feo, que no sea tan torturoso. El Padre le dijo que no, que tenía que ser así. Y ahora Jesús, refortalecido, resignado, viene con los apóstoles y los encuentra durmiendo. Los encuentra en sus debilidades. De esta lectura, hermanos, quiero que tomemos 3 lecciones. Y vamos a ir una por una. 3 lecciones. Número 1, acostumbrados a la oración. Vamos a hablar más de esto. Número 2, ser dados a Dios. Y número 3, tener confianza completa en Dios. Empecemos con el primero. Miren, vamos a 1 Tesalonicenses. Y el capítulo 5, versículo 16 al 18. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Esto es lo que le dice Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Miren, Jesucristo estaba acostumbrado a ir a Getsemaní a orar, a dar gracias a Dios. Esta vez, la última vez, fue ahí en su angustia, en su dolor, para pedir a Dios. Pero eso no era algo normal, de que nada más fue a pedir a Dios cuando se sentía mal, sino que estaba acostumbrado a hacerlo. Pablo le decía a las iglesias que usted y yo, como cristianos, como personas que queremos servir a Dios, deberíamos ser personas que oramos siempre. Personas que tenemos acostumbrado la oración. No solamente cuando nos sentimos mal, no solamente cuando estamos necesitados, sino siempre, sin cesar. Obviamente esto es una hipérbole. No está diciendo que estamos orando las 24 horas del día, pero sí dice que debe ser una costumbre en nosotros, como Jesucristo. Si usted o yo clamo que soy cristiano, que soy de Cristo, y no tengo una costumbre de orar, no soy conocido de que estoy orando en el desayuno, o que estoy orando en mi comida, en el trabajo, o que estoy orando en la cena con mi familia, si yo no soy conocido de eso, no estoy bien delante de Dios. Si yo no soy conocido de que cuando hay un problema, una aflicción, lo primero que hago es ir a Dios, yo no estoy bien delante de Dios.
si no es mi práctica antes de dormirme, orar a Dios, o cuando me levanto, orar a Dios, tal vez no esté bien delante de Dios. ¿Qué conversación tiene usted con su padre? ¿Qué conversación tiene usted con su madre? Que si todavía vive. Nuestra conversación con nuestro padre debería ser constante, sin cesar. Pero tristemente, hay personas que dicen ser cristianos, que dicen hablar de Cristo, pero no hacen el ejemplo de Cristo, y no siguen los pasos de Cristo, y no tienen las costumbres de Cristo. Filipenses 4:6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice de esta manera. Nuevamente Pablo le escribe esta carta a la iglesia en Filipos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice Pablo que nada les debe afanar. No quiere decir que no nos vamos a sentir con ansiedad. No quiere decir que no vamos a sentir a veces el peso del mundo. Pero sí les dice que oren a Dios, que lo hagan. Que cualquier cosita, por más pequeña que sea, que le interrumpa su vida espiritual, que la hablen con Dios. Que la hablen con Dios. Pero a veces estamos muy ocupados con el teléfono. Podemos quedarnos en el teléfono viendo YouTube 3 horas. Y queremos que nuestras oraciones sean de 30 segundos. Tal vez una oración para comer, se entiende, puede serla tan corta como quiera. Pero ¿qué comunicación tiene con su Padre? ¿Cuánto tiempo toma usted en oración? Porque Jesucristo, los apóstoles, ellos tomaban tiempo. Tenían costumbre de tomar tiempo en oración, de comunicarle a Dios todo. Lo bueno, lo malo, lo que les da ansiedad, los que los hace sentir contentos. Y en todo, dar gracias. Y en todo, dar gracias. Mateo 6. En Mateo 6 habla directamente en el 9 al 13, cuando los discípulos vienen con Jesús y le preguntan a Jesús, Señor, ¿cómo debo orar? Y luego empieza el 9. Vosotros pues oréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Y luego dice un más. Quiero que vean el 14 y el 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros. Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A veces nosotros leemos esto, lo que hay ciertas personas que le dicen el Padre Nuestro. Era un patrón de cómo seguir, cómo dirigirnos a Dios. Pero quiero que noten, esa oración era una comunicación diaria con Dios. Una comunicación que Jesús estaba teniendo. Dice, así van a orar. Van a glorificar a Dios. Hagan sus peticiones. Den gracias. Y no nomás eso. Asegúrense de perdonar a aquellos que os ofenden. ¿No se ha fijado que muchos hablan de la oración grandemente y siempre se olvidan de los versículos que siguen? De lo importante de perdonar a aquellos que nos agobian, a aquellos que nos maltratan, a aquellos que nos hacen mal. Y dice Jesús, ¿por qué? Porque así nosotros hicimos mal a Dios y Él nos perdonó y debemos seguir su ejemplo. Jesucristo estaba acostumbrado a orar.
Tenía una manera de orar diferente a los fariseos, diferente a los levitas, diferente a los sacerdotes. Y esta era que tenía una conversación directa con el Padre, como si fuera su Padre, como si fuera verdaderamente una herencia genética del Padre. Porque Jesús quería que nosotros nos sintiéramos así, aunque fuimos adoptados por medio de las aguas del bautismo. Que nos sintiéramos así, como que somos los hijos nacidos, engendrados por Dios, aunque adoptivos. Y porque somos eso, deberíamos hacer como Dios hace, de perdonar porque Dios nos perdonó. Y a nosotros siempre se nos olvida eso. Siempre se nos olvida eso. Miremos el siguiente punto. Una cosa es que nosotros como cristianos, como individuos que buscamos a Dios, debemos ser dados a Dios. Jesucristo nos demostró que siempre oraba. En particular en la lectura en Lucas miramos que estaba orando porque tenía una necesidad grande. Jesucristo quería que esta copa de ira, este castigo, no la muerte, pero todos los eventos de humillación, golpes, tortura, Él quería que pasaran, si era posible. Que no vinieran sobre Él, si era posible. Pero vamos a mirar lo que dice Salmos. Salmos, capítulo 34, 17. Salmos 34, 17. Dice así: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Jesús tuvo una respuesta, tal vez no la que él deseaba, pero Dios lo escuchó y le mandó un ángel. Y el ángel le confortó y se paró, ya siendo confortado, y fue a sus discípulos y los levantó. Y ustedes saben lo que iba a pasar después, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué va a pasar? Iban a venir soldados con palos y antorchas y se iban a llevar a Jesús. Y Jesús ya lo sabía. Todo el tiempo después de eso, Jesús no clamó ni una vez. Así como dice el Antiguo Testamento y en profecía, dice: como oveja al matadero fue llevado. Y no peleó. Dijo a Pilato: si mi reino fuera de este mundo, mi padre hubiera mandado 1 millar de ángeles para que no me tuvieras aquí, para que me libraran. Pero así no fue, sino que estuvo callado, resignado a lo que iba a ocurrir. Miremos un poco más. Salmos 145. Salmos 145. Versículos 18 y 19. Dice de esta manera: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirán el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Y hermanos, cuando estamos dados a Dios, así como Jesús está dado a Dios, podemos llegar a la resignación de que hay cosas que tienen que ocurrir. Dios escuchó nuestra oración. Dios sabe que estamos acostumbrados a orar. Y ahora que estamos en desesperación, Dios nos escucha. Y como le pasó a Jesús, a veces la respuesta a lo que queremos
es no. Nosotros queremos que Dios sea como un genio, que agarramos la lamparita, la sobamos, sale para afuera y todos los deseos que le pidamos sean cumplidos. Eso es lo que queremos que Dios haga, que Dios sea nuestro esclavo y siervo. Pero ¿saben qué? Dios no es nuestro esclavo y siervo. No es el genio de la lámpara. Dios está para darnos lo que necesitamos, lo que necesitan nuestros hermanos, a veces lo que necesita nuestra sociedad. Y en ciertos casos nuestras oraciones son no. 2 Corintios. Vamos a mirar a un cristiano que sufrió arduamente por la obra de Cristo, que estableció iglesias más que todos los otros apóstoles, que convirtió a más creyentes en récord de la Biblia que cualquier otro de los apóstoles, que escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otro de los otros apóstoles. Pero fíjense lo que pasó. Versículo 7, en el capítulo 12. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí está Pablo, un siervo perfecto en lo que tiene que ver a la obediencia con Dios cuando se vino a convertir, que toda su vida la vivió predicando, toda su vida siguió adelante, toda su vida siguió sufriendo por Cristo. Y ahora cuando está grande, trae un aguijón en la carne, no sabemos lo que es. Pero es un aguijón, dice que le abofetea, es un mensajero de Satanás. Y él lo sabe, él lo puede ver. Y le pide a Dios, le pide al Señor que le quite este aguijón de la carne, que le quite esta enfermedad, o que le quite este dolor, o lo que haya sido, que le agobiaba siempre. Y Dios dijo: bástate de mi gracia. La respuesta a su petición era no. Y había una razón, y Pablo la dice. Dice: para que no se me suba la cabeza. Imagínense Pablo, que puede hablar más lenguas que todos los hermanos en Corinto. Pablo, que puede levantar muertos. Pablo, que puede sacar demonios, sanar gente. Verdaderamente, si nos fijamos en los ejemplos de la Biblia, la única persona que hizo más milagros que Pablo fue Jesucristo. Fue Jesucristo. Y nuevamente estoy hablando en récord, porque hay muchos otros milagros que hicieron otros apóstoles que no sabemos, que no fueron escritos. Pero en récord, la única persona que hizo más milagros que Pablo fue Cristo. Y cuando sentía este dolor de la carne, este aguijón de la carne, esto que le agobiaba, que le pesaba, que le dolía, dijo Dios: no, bástate de mi gracia. A veces nosotros, cuando nuestra respuesta de nuestras peticiones es no, flaquean nuestra espiritualidad. Nos queremos apartar de nuestro Señor. Pero tristemente no es así. Debemos ser personas dadas a Dios, sabiendo que Dios tiene el mejor deseo para nosotros. Así como Jesucristo le era necesario sufrir, le era necesario llevar esta copa de ira para que fuéramos salvos. Lo tuvo que llevar a cabo para que todos fuéramos salvos. Pablo
Jesús le dice que si no tiene ese aguijón, va a pecar. Eso es lo que le está diciendo. Que si no tiene ese aguijón, se le iba a subir a la cabeza, si iba a ser arrogante, iba a pecar. Y esa era la misericordia del Padre hacia Pablo, que por ese aguijón se iba a mantener fiel. Por ese aguijón iba a tener la gracia de Dios. Pero a veces nosotros, como cristianos, somos más grandes que Pablo, no queremos sufrir nada. Y cuando la respuesta es no, entonces creemos que no hay Dios. Pero en muchos de los casos la respuesta es no. Porque tal vez si nos dan esa respuesta que queremos, nos apartamos de Dios. Había un hermano en un lugar que decía: hermanos, oren por mí para que me vaya bien, para que encuentre trabajo y sea exitoso, hermanos, para que no tenga que batallar tanto. Y yo les aseguro, hermanos, que voy a estar aquí todos los domingos, en la mañana y en la tarde, si Dios me ayuda en esto, porque es mi gran necesidad para mantener a mi familia. Y de repente, hermanos, el hermano se encuentra un buen trabajo, está sacando como $85,000 al año, no tiene que trabajar viernes, sábado ni domingo, porque su compañía está tan grande y tan buena que ahora sus trabajadores hace todo, él nada más administra. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? En el mundo. Ya no va a la iglesia, ya no se reúne. Y luego le prohibió a su esposa que fuera a reunirse también. Aquí está una petición, lo sacó de apuros, que vivía en una casita de un cuarto, y luego no le puede dar gloria ni honra a Dios. Miremos, porque miren, Romanos 12, del 1 al 2, habla de lo que debe pasar con los cristianos. Algo debe pasar. Dice Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que tengamos confianza en Él, que cuando Él nos diga que lo que estoy pidiendo yo, si yo, hermanos, me pongo de rodillas y le pongo a orar a Dios, Dios, dame un Ferrari, por favor, dame un Ferrari, te voy a predicar por todo el mundo, dame un avión y te voy a ir a predicar a Sudamérica y otras partes. ¿Ustedes creen que Dios me va a dar un Ferrari? ¿Que me va a regalar un avión? Pero no me dan el avión, no me dan el carro, entonces ahora estoy enojado con Dios porque no hizo lo que yo quería. ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿Que Dios iba a ser su genio, que nada más así limpia la lámpara y sale y le va a cumplir todos sus deseos? ¿Que Dios iba a ser nuestro esclavo para que hiciera todo lo que nosotros le mandamos? No, Dios quiso que nosotros fuéramos un sacrificio, que nuestro cuerpo fuera un sacrificio para Dios, un sacrificio vivo. Pero cuando tenemos confianza en Dios, sabemos que aunque la respuesta es no, Dios sabe por qué lo hizo. Tal vez es porque esa tragedia, ese problema, ese dolor era necesario para la comunidad, era necesario para la iglesia, era necesario para mi esposa, para mis hijos, o simplemente era necesario para mí, que Dios estaba teniendo gracia sobre mí para que no me fuera al mundo, para que no me apartara de Él. Y a veces a nosotros se nos olvida. Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice de esta manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir
¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Miren, a veces nosotros pedimos mal. Así como Pablo estaba pidiendo que le quitaran ese aguijón de la carne y estaba pidiendo mal. Y Dios le dice, ¿por qué? Le contestó, ¿por qué? Le dijo, sin ese aguijón de la carne te vas a apartar, te vas a ir al mundo, vas a caer. Eso es lo que le dijo Dios. A veces a nosotros no nos dice lo mismo, pero aquí dice claramente que el Espíritu Santo intercede por usted, intercede por mí, que aunque pedimos mal, Dios nos da lo que necesitamos. Dios nos da lo que necesitamos. Y tenemos que tener esta confianza en Dios, que Dios nos va a dar lo que necesitamos, lo que es necesario, ya sea para mi comunidad, para mi congregación, para mi familia, o hasta simplemente para mí mismo. Que Dios nos va a dar eso necesario para que seamos salvos. Tenemos que tener esa confianza. Y tenemos que crecer en esa confianza. Porque sin esa confianza, estamos perdidos. Miren, para conclusión. La Vía Dolorosa es una manera, esa calle en Jerusalén, ese lugar que tiene supuestamente varias estaciones, es un lugar que la gente ha usado para enseñar sobre la vida de Jesucristo, para enseñar sobre lo que Jesucristo tuvo que pasar para que usted y yo recordemos a Cristo, sobre todo si no leemos la Biblia tanto como pensamos, pero podemos ver el lugar, podemos ver y tocar las piedras, podemos caminar en ese piso. Ellos los han usado por generaciones para enseñar la vida de Jesús. Pero nosotros, cristianos, hombres del libro, mujeres de la Biblia, lo que debemos hacer es que debemos estar acostumbrados a orar como Jesús estuvo acostumbrado. Nos debemos entregar completamente a Dios, aun cuando nos duela, aun cuando nos cueste, aun cuando verdaderamente debe ser un sacrificio para Dios. Imagínense, hoy en día nos quejamos de, está muy caliente el edificio, ya no vamos a ir. O ¿saben qué? Llegué muy cansado del trabajo, no voy a los servicios. Imagínense qué pasaría con todas esas personas que se quejan por cosas insignificantes si tuvieran que ser quemados por Cristo. Así como los hermanos del segundo siglo. Si tuvieran que ser decapitados como los hermanos del primer siglo. Si tuvieran que ser echados a las bestias como hacían los romanos. Pero ¿saben qué? Todas estas personas, como dice en Apocalipsis, están escritos en el libro de la vida y están esperando a Dios para su segunda venida de Jesucristo y ser resucitados nuevamente, así como Cristo fue resucitado, y entrar en el reino eterno. Yo sé que este sermón no ha sido tan dedicado o tan particular para nuestros amigos, pero si usted quiere venir a Cristo, quiere ser una persona del libro, una persona de la Biblia, una persona que quiere estar bien delante de Dios, si quieres una persona que se acostumbra a orar todos los días, a tener una comunicación abierta con Dios y darle a Dios toda su confianza, aun cuando Él le responda no, venga, le invitamos, póngase de pie, sea bautizado, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Quién le está impidiendo a usted ahorita que se ponga bien con Dios? Le invitamos. Párese, dígale al vecino, venga, y estemos juntos en Cristo por la eternidad. Estemos puestos de pie.